les decía, amigos, amigas, para hablar de la música, una parte súper esencial para la danza del Inti Raymi. Para ello, como ustedes ya conocen, un grupo muy reconocido, un grupo musical muy reconocido a nivel nacional, local e internacional, que también estaremos hablando con ellos sobre la gira que tienen especialmente a Europa, que se han preparado este año. Pero primeramente, como les decía, estamos con el grupo musical Quirquinchos, estamos pues por aquí 3 miembros, luego estaremos con más miembros, dependiendo cómo vaya en este diálogo de hoy día, ¿no? Bienvenido, Cristian, bienvenidos un poquito para que se presenten de pasito para que no les conozcan también, porque a veces solo se ve los que les tocan, pero con nombre no les conocen, para que se presenten primeramente. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes acá en Ayacta, buenas noches en otros países, buenos días también al otro lado del mundo. Muy contentos, mi nombre es Cristian Ruiz, pues quien hace la percusión, también en algunas músicas la primera voz y la segunda voz de los Quirquinchos. Gracias a APAC TV, al programa Tulpa, donde nos han abierto la puerta para un poco nosotros conversar sobre esta gran celebración que se viene pues del Inti Raymi. Por allá el compañero. Sí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecer a APAC TV y a este programa Tulpa por habernos invitado a esta pequeña reunión que se ha hecho con motivo de dar los pormenores de lo que andamos haciendo, la musiquita y el Tour Europa que tenemos próximamente. ¿Qué instrumento es el que...? Sí, yo hago la primera guitarra en el grupo Quirquinchos, también hago las segundas altas en la voz. También y un poco de ahí ayudando en el sonido también. Muchas gracias por aquel compañero. Sí, buenas tardes con todos. Sí, agradeciendo a APAC TV y el programa La Tulpa por esta invitación. Mi nombre es Ernesto Lema, soy también guitarrista del Borboneo y también dedicándome un poco a los vientos, ahí aprendiendo vamos. Así es, amigos, amigas, vamos conociendo de poquito a los miembros del grupo Los Quirquinchos. Como bien decía, a veces solo se los ve tocar así todo feliz y todo, pero no sabe quiénes mismos son, cómo se llaman. Y bueno, como decía, vamos a hablar de la música, parte esencial, parte fundamental de las danzas del Inti Raymi que se vienen. Ya estamos a un mes nomás de estar como locos asentando hasta que nos duelan los pies. Bueno, hablemos un poco de cómo se preparaba la música antes, ¿no? Me imagino de pronto ustedes hayan escuchado cómo se preparaban nuestros abuelos, nuestros taitas, justamente con los instrumentos tradicionales, ¿no? De pronto con las flautas sobre todo, con los churros también. ¿Cómo han escuchado cuando llegan estos días? ¿Cómo se han preparado, dependiendo de sus conocimientos también, ¿no? ¿Cómo han escuchado que se preparaba ya la música para estos tiempos del Inti Raymi? Bueno, ante todo siempre va a ser esto un ritual, esto viene ya más bien de parte de nuestros ancestros, el tema del Inti Raymi, y muy contentos nosotros de seguir manteniéndole y seguir cultivando el tema del Inti Raymi. Bueno, entiendo que cada uno en sus comunidades lo vive de diferente manera, pero tengo el agrado, el honor y bueno, lo diré con orgullo que yo lo he vivido en la comunidad de La Bolsa, porque mi padre es de allá. Entonces, de verdad, ha sido un ritual tan hermoso que ellos lo hacen, porque es una tierra también de flauteros, y recuerdo desde la niñez que ellos primero, mi papá, cuando yo tenía desde unos 4 añitos, lo primero que hacía es irse en las calles de Otavalo, en las aledañas, también habían flauteros que ahora veo que se van perdiendo, habían quienes vendían las flautas ahí y se iban a probar esas flautas, y yo recuerdo eso, que a veces ahora ya a esta edad también, que ya no somos tan jóvenes, da nostalgia, ¿no? Que ya en las calles ya no se vive lo mismo, que venían a vender rondines y todos, era una bulla bastante fuerte que realizaban con los instrumentos. Y claro, antes de realizar cualquier ritual siempre lo primero que hacían es la bendición con los taitas, ¿no? Con los taitas más mayores de la comunidad, con ellos siempre para que les den la bendición y hacer todo este ritual. Recuerdo que primero es buscar los mejores carrizos, ¿no? Para hacer las flautas, las gaitas que les dicen. Entonces, de verdad, ese ritual seguro que nosotros los jóvenes tratemos de no ir perdiendo eso, ya que
en las comunidades, y sé que en la mayoría de comunidades, siempre el tema del Inti Raymi para ya iniciar, hasta con el mismo Armaituta, lo primero que hacen es invitar a los Ayllus para poder compartir un poco de lo que es la coladita de maíz, y con eso nosotros pues agradecer que la Madre Tierra nos ha dado esos granos que ya hemos cosechado, y por ende ya se hizo harina, ya se hizo el mote, y también tenemos la chicha. Justamente, Entonces, como sabemos decir, Walpiguma Budash, sabemos decir sí, en quichua, ¿no? sí, y es bonito porque hasta el mejor cuy, los mejores animales, los que más están gorditos, eso es para los hijos, para los nietos, para el compadre más querido. Entonces, ese es como un ritual, el cual ya empiezan desde la tarde. Orgullosamente, mi querido Eddie, somos de la misma yacta, somos familia, y hemos vivido eso, de que estén ya los voladores reventando, y con eso estamos llamando ya a los ayllus que vengan a tomarse una chicha, que vengan a probar ya la chicha, y por ende ya vienen poco a poco. Y he tenido el agrado de que en la casa de mi abuela es donde hasta ahora los comuneros de la bolsa todavía se reúnen para de ahí empezar a bailar en toda la comunidad, y como no, pues a darse la vuelta, que eso es el objetivo, ¿no? Darse la vuelta, la bolsa, Guanansi y Cotama, que regresan al otro día, y las comunidades ahí se encuentran, mi querido Eddie. Y como decíamos de la música, también pasemos del compañero para que nos comente un poco igual, de pronto, ¿ha conocido las diferentes afinaciones que tienen, o a qué sectores nomás se han ido con los, como decía el compañero, se hacen rituales, a qué sectores nomás de pronto tienen pugios en donde de pronto decían que se deja amaneciendo una noche para que el haya le coja al instrumento para que suene bonito, suene bien? ¿Ha escuchado en ese sentido? Bueno, la verdad, yo recuerdo que cuando yo niño, ¿no? Yo era niño, mi abuelo sabía tener las gaitas que decimos ahora, ¿no? Las flautas, adentro del ¿cómo se dice? El Baúl. No, cuando se hace la chicha, el fondo. No, el fondo. No. El fondo, esto es con magma, creo que le sabían decir. Ajá. Y cada que vienen los vecinos sabían dar pues la chicha, ¿no? Y yo una de esas estuve en la casa de mi abuela, y pues buscaba ahí adentro, y vi que tenía ahí adentro como 3 gaitas, esas, las flautas, ¿no? Y yo no sabía por qué razón era que estaban ahí adentro en la chicha, y ha sido que eso le da como más un sonido más fino, ¿no? Para cuando ya al rato de entonar, ¿no? Entonces me quedé sorprendido de eso, ¿no? Y la verdad yo, o sea, era niño, no sabía, pero mi abuelo sabía tocar unas melodías muy bonitas con ese. ¿Usted, compañero, ha escuchado, de pronto usted mismo ha hecho, hasta ahora yo veo, ¿no?, que a veces cuando estamos bailando, saben decir, algo le hace falta a la gaita, le echan chicha y sabe estar como que le estuvieran lavando, ¿no? Hasta ahora, no sé si ha visto, ha hecho, ha escuchado a los abuelos. Sí, he observado todo, no sé si llamarlo una forma de un ritual o algo así, ¿no? Pero después, llegando a saber toda esta técnica, digamos, que han usado, ¿no?, nuestros abuelos y todo, o sea, un conocimiento que ellos han tenido, ha sido una forma de curarle, ¿no?, a la quena, digo, a las gaitas, a las flautas. ¿Saben decir que está muy seco o algo así? Cebarle, ¿Saben sí, decir? como humedecerle para que el sonido sea más dulce. Entonces, pues, es un conocimiento que ellos han tenido, ¿no?, pues, para digamos, para festejar estas fiestas del Inti Raymi. Y además también había, digamos, se escuchaba, ¿no?, de gente que decía que hacían amanecer sus instrumentos, las viruelas le decíamos a la guitarra, ¿no? Viruela. Entonces, que iban a dejar sus instrumentos ahí en unos arbustos por la cascada, y decían que así mágicamente al siguiente día amanecían afinados. O sea, y con un así sonido potente, cristalino. Ajá. Es como decimos ya, ayacatisca el instrumento. Entonces todo el primer aya, ¿no? Bueno, era interesante escuchar todas esas anécdotas, ¿no?, de nuestros abuelos, y eso escuchábamos. Igual así como en este momento estamos alrededor de la tulpa, así nos sentábamos y nos conversaban todas esas experiencias,
y nosotros maravillados pues queríamos también experimentar, ¿no? Bueno, yo personalmente no he podido, pero Este año lo hace. este año, este año nos toca. Ajá. Ahora no casca rápido, che, con pacar su golpe. Y así pasando rapidito, ¿no? ¿Creen que los jóvenes siguen haciendo eso? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué esa desconexión como que espiritual, digamos, más que todo? Porque esto es una conexión del sonido que utilizamos con la naturaleza. Porque como decía el compañero, también se lo va a dejar, ¿no? Un sector, un lugar sagrado. ¿Es una desconexión con la naturaleza? Verdaderamente, bueno, lo he visto de esta manera en lo personal, en la cual creo que hubo un tiempo en la que nosotros como jóvenes nos dejamos llevar mucho por el mundo occidental, en el que creo que ya no creíamos en eso, ¿no? O sea, nosotros veníamos y simplemente tocábamos o nos íbamos tal vez a una vertiente a bañarnos porque era divertido. Pero viendo ahora a la juventud, de verdad, o sea, alguna vez recuerdo que hablábamos con unos taitas y decíamos, esto creo que se va a perder. Pero ahora vamos viendo que los jóvenes no están perdiendo esa esencia. Y más bien están rescatando no solo la música, sino la esencia, se podría decir. Porque ahora los jóvenes, verles ya haciéndose el baño ritual, lo hacen ya de corazón. Lo dejan los instrumentos. Yo he escuchado a muchos jóvenes de acá, de la parte urbana y de la parte rural, que ya tienen esa creencia y que están pendientes, y por lo mismo ahora en las diferentes comunidades, más bien se han puesto a dar un poco de vida, han hecho las mingas para que esos puyos que decimos, esas vertientes, ahora las que estaban olvidadas, ahora ya le fueron limpiando con sus mingas. Ahora ya tenemos accesos, como decir, en Quinchuquí, el Quinina Pugio, que yo de Huambra recuerdo que era de entrarse a una quebrada que, o sea, daba miedo por último, ¿no? Y ahora saber que desde hace un par de años atrás, más bien con mingas, como se trabaja en comunidad, ya hay accesos para poder entrar. Y eso no solo pasa acá en el cantón Otavalo, sino en los diferentes cantones y las diferentes comunidades de Imbabura y de parte de Pichincha que realizamos esta celebración al Inti Raymi. Así que se podría decir que esto no se está perdiendo, más bien vamos cogiendo un poco más de fuerza, un poco más de conciencia de lo que significa este Inti Raymi. Es parte de una desconexión con nuestra espiritualidad, y esto también es parte de la responsabilidad familiar de esta transmisión espiritual. Bueno, yo pienso que la verdad, conforme pasan, he visto muchas publicaciones últimamente en las redes que dicen que ahora ya no se podría decir, el Inti Raymi ya no se interpreta a los jóvenes como antes, ¿no? Como antes se supone que nuestros abuelos se iban a los poggios, al río, y pues sabían decir que venían recargados de energía, ¿no es cierto? Y nosotros como niños, yo le seguía a mi papá y también me iba a bañarme en el río y sabía pensar que como un regreso con energía también, ¿no? Ahora en este tiempo, no sé la verdad cómo será que los jóvenes, porque he visto, yo también me he ido a la cascada de Pehuche, por ejemplo. Veo que ahí más hacen como juego. Bueno, no sé si todos, ¿no? Le he visto como los chicos, los jóvenes estaban ahí como jugando así. No vi que hay una conexión con la naturaleza, pero bueno, no sé si todos sean así, ¿no? Pero de alguna manera pienso que sería bueno seguir manteniendo esa esencia de lo que antes los viejos nos han enseñado, y pues si de alguna manera podemos ayudar para que eso prevalezca, pues sería bonito, ¿no? Acá con el compañero terminamos esta primera sección que estamos conversando, cómo se alistaban los músicos antiguamente, ¿no? Para ya entonar justo ya en el Día de las Danzas. Es parte de esta influencia occidental que nos hace alejarnos de la naturaleza, de nuestra espiritualidad, y creo que también parte de responsabilidad de los padres de esta transmisión. Sí, obviamente, porque ahora mismo la tecnología, creo que estamos inundados de todo eso, ¿no?
y pues ya no, digamos, pues nos esforzamos tanto como para descubrir lo que las estrellas, los astros nos comunican, ¿no? Porque antiguamente, digamos, de esta manera, pues la gente sabía lo que iba a venir mañana, digamos, ¿no? Se preocupaban por conocer el mañana y cosas así. Entonces todo eso creo que nos cega todo lo que es la tecnología y pues obviamente abandonamos todo lo que es natural. Y los padres desconocen y los hijos también van desconociendo mucho más, ¿no? Ajá. Así es, amigos y amigas, estamos, como ustedes ven aquí, con parte de los miembros del grupo de música, como bien digo, conocido a nivel local, nacional, internacional. Con eso también vamos a hablar para todos los mindalaes que estén por Europa, sobre todo, ya nos van a dar sus horarios, lugares en donde van a estar. Así que no se despeguen, amigos, amigas. Vamos a regresar luego de un pequeño corte. Vamos a seguir conversando con otros miembros más justamente de la música, un poco cómo va surgiendo no solo la gaita, ¿no?, sino ya nuevos instrumentos que se van acoplando al Inti Raymi. Así que, amigos, amigas, regresamos en breves momentos. No se despegue. Esto es La Tulpa, chiquillos. Sí. Les cuento que en realidad es la primera vez en mi vida que yo tengo la posibilidad de acercarme y de entender lo que es el Inti Raymi. Y tuve la suerte de que el año pasado destinaron como funcionario diplomático a mi embajada, a un funcionario de la etnia Otavalo, Diego Tituaña. Esto para mí fue una alegría porque siempre he considerado, como debe ser, todos los ecuatorianos tenemos que ser un solo pueblo, un solo puño y estar cobijados siempre por una sola bandera, por nuestra bandera nacional. La fiesta del Inti Raymi es un compromiso en la comunidad otavaleña, ¿no? A la persona a la que le encargan, le hacen el encargo de celebrarla, se compromete a celebrarla de la mejor manera posible. Y en este caso, el señor Diego Cando y su esposa trajeron desde Otavalo a los músicos que nos acompañan esta noche, trajeron al sabio y con el esfuerzo conjunto de la embajada, con el esfuerzo conjunto de la Asociación de Ecuatorianos Residentes de la República Dominicana, el esfuerzo conjunto de Natalia Zumárraga, una ciudadana ecuatoriana residente acá, logramos hacer esta noche y acercar a ustedes lo que es el Inti Raymi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí que la comunidad otavaleña celebre con la Embajada del Ecuador el Inti Raymi 2024 en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Quirquinchos, ahora estamos con, vamos a que se presenten y sobre todo qué instrumento tocan para que sepan quiénes son dentro del grupo. Muchas gracias por la invitación primero. Y bueno, mi nombre es Jordi Alemán, dentro de la agrupación Los Quirquinchos yo me encargo de lo que es la iluminación, las pantallas y principalmente el audio, y también soy como músico de emergencia en casos específicos, ¿no? Bueno, saludos a todos los que nos están mirando. Mi nombre es Paul Alemán y soy el bajista del grupo, también el ingeniero de sonido en lo que es Quirquinchos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Tiffany Romero y también soy la vocalista femenina y principal del grupo también. Y pues muy agradecida de estar aquí.
Muchas gracias. Y vamos conociendo, ¿no?, a los diferentes miembros del grupo Kirkinch. Bueno, estábamos hablando un poco de antiguamente cómo se preparaban para ya hacer las entonaciones para la música del Inti Raymi, ¿no? Ahora hablemos así como que más ya la actualidad. Ustedes en sus comunidades, ¿cómo han visto? Así como lo han visto normal nomás. ¿Cómo ven que se van preparando los jóvenes, los taitas dentro de sus comunidades ya con la música en estos días? Bueno, pues ya en estos días ya los jóvenes ya se han preparado bastante, ¿no? Siempre están pendientes. Creo que el Inti Raymi ahora ya se ha vuelto más, como decir, más tradicional, ¿no? Porque yo también le veo como una forma ya más, como un paucar, digamos, ¿no? Porque la gente, los jóvenes ya están con esa desesperación de que ya llega el Inti Raymi, cuando llega el Inti Raymi, y están locos, ¿no? Por el Inti Raymi, digo. Qué bonito que se siente eso, que ellos también entonen, aprendan los instrumentos andinos, los instrumentos autóctonos que son de nosotros y pues le metan esas ganas, ese ñeque de aprender y de valorar lo que es el Inti Raymi, ¿no? Es bonito verles que los jóvenes estén ya practicando, se reúnan entre su gallada y empiecen a bailar, ¿no? Yo le veo de esa manera. Acá en su comunidad, ¿cómo ve cómo ya se están preparando? ¿Qué nomás están haciendo? Bueno, yo pertenezco a la comunidad de Facchayacta, ¿no? Uno de los principales lugares en donde se celebra el Inti Raymi. Y bueno, yo sí digo que se preparan desde mucho más antes. A la gente prácticamente de la comunidad ya están viendo cómo se van a organizar este año, ¿no? Porque como vemos, esta celebración atrae a mucha gente, no solo locales, sino también del extranjero, ¿no? Como podemos ver, yo tengo amigos de Quito que ya desde hace tiempo están preguntándose a qué vamos a hacer en Inti Raymi. O sea, la gente quiere ir a ver, quiere conocer y quiere estar en contacto con esta parte de nuestra cultura, ¿no? Eso diría yo. En cuanto a los jóvenes, como hemos visto ya prácticamente desde el anterior mes están ya ensayando, vemos mediante redes sociales como ellos ya están practicando, sacando nuevos temas y queriendo ya que sea el día, ¿no? El día preciso para darlo todo. Por allá, compa. ¿De qué comunidad es? Pues yo pertenezco, se podría decir que a Cotama. Ya cómo se están preparando, sobre todo una comunidad fuerte en la flauta ya. Claro, sí, bastante, más que todo la flauta y el rondín es allá. Entonces, desde antes ya saben estar preparándose también y organizándose, más que todo se podría decir en quién va a dar el mando, cómo van a salir a los diferentes lugares. Y pues eso se podría decir en mi comunidad. Hablando un poco igual en este sentido, ¿no?, de cómo se van preparando, se ha visto igual, ¿no?, la presencia de otros instrumentos musicales, ¿no? De pronto el saxo, no me acuerdo, creo que hasta algún rato creo que vi a alguien estaba con trompeta, todo eso también. No, yo como sí vi, si no estoy mal, yo sí vi. ¿Cómo ven esta influencia, este apego de otros instrumentos, ¿no? ¿Enriquece a esta festividad o de pronto lo tergiversa, lo folcloriza? Ahí para que respondan. Bueno, creo que de parte y parte, en los jóvenes, los que inician, los que les gusta la música, los que estudian la música, van de la mano, ¿no? Porque sí he escuchado también yo de parte de las personas mayores, por ejemplo, no les gusta, ¿no? No les gusta a las personas mayores que vengan con un saxo, un cajón, perdón. Creo que como que les molesta, ¿no? Porque quieren mantener esa tradición. Pero sin embargo yo pienso que los jóvenes en cambio quieren tal vez mejorarle, ¿no?, un poco más lo que es el Inti Raymi con diferentes instrumentos. Pues eso le digo, vamos de parte y parte entre los antiguos y los jóvenes que ahora están practicando. Yo pienso que no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, más bien creo que es un gusto también que la música vaya tomando otra forma, ¿no?
Acá el compa. A ver. ¿Cómo ve en ese sentido usted que se le ve más jovencito? Bueno, como bien dicen, ¿no? Siempre es parte y parte, ¿no? Tal vez más antes de nuestros abuelitos, cuando ellos estaban saliendo a tocar Inti Raymi o cualquier cosa, ¿no? Tal vez no habían rondines o, no sé, guitarras o violines, ¿no? Tal vez se les salían con flautas, algo así. Pero como vamos viendo, la cultura, o sea, se mantiene su esencia, pero en ciertas cositas va acoplando cosas que en la actualidad se van presentando, ¿no? Como esta vez los instrumentos, como usted dice, el saxofón, trompetas, cajas, ¿no? Eso depende mucho del gusto de cada uno, ¿no? Tal vez uno quiere ser más tradicional y solo sale con flautas, o otros quieren, no sé, sacar nuevos temas, hacerse resaltar un poco más y pues van utilizando diferentes instrumentos, ¿no? Con que se mantenga siempre esa cultura, esa tradición, la esencia de lo que es el Inti Raymi. Yo de mi parte no tengo ningún problema, ¿no? En que se incorporen nuevos instrumentos que tal vez enriquezcan más de lo que es el Inti Raymi. Claro, compañera. Pues en lo que es el Inti Raymi, se ha utilizado mucho lo que es los instrumentos, obviamente, ¿no? Pues lo que yo he visto es que ya vienen nuevas modalidades, se podría decir, y que hay muchos más instrumentos que incluso a veces no conozco. Y pues por mí, o sea, lo que yo veo es que hay jóvenes también que quieren seguir aprendiendo más instrumentos o tal vez seguir integrándose, querer sentirse parte de. Entonces, por eso es que aprenden algún instrumento y tratan de sentirse parte de nosotros también. Entonces por esa parte, deberíamos nosotros también como acoplarles a nuestra cultura también un poquito más. Y pues debemos seguir, o sea, nosotros más que todo no debemos olvidarnos con los instrumentos tradicionales. Y justamente una pregunta por ahí, por la parte femenina, digamos, ¿no? Ya años atrás se ha visto que las mujeres más tienen ya la presencia dentro del baile, y no solo como baile, ¿no? Sino ya entonando instrumentos. ¿Usted ha visto todavía que hay como esa resistencia de que no les guste que las mujeres estén tocando algún instrumento? ¿Cómo ha sentido dentro de su comunidad o dentro de los grupos por donde usted se ha estado moviendo? De hecho, antes creo que ver a una mujer era como que no, o sea, no debería estar ahí, ¿no? Y sí me han contado que antes, o sea, solo salían los hombres, solo salían, ellos bailaban y regresaban ya tarde. Pero creo que, bueno, sí he visto también que sí ha habido, ¿cómo se podría decir?, esa parte de rechazo. En una ocasión que querían acoplarse también una chica así con su instrumento, y pues le dijeron como que no, o sea... Le hicieron de ladito. Ajá, sí. No hagan eso, muspas. Sí, por Yo favor. sí les digo muspas. Y pues pienso que, o sea, no está bien en parte, porque también tenemos la oportunidad de seguir creciendo, no solo, digamos, en algunas cosas, sino también en lo, ¿cómo se podría decir?, en la música. Porque hay muchas mujeres, habemos muchas mujeres que nos gusta la música también, entonces deberíamos ser todos como uno, porque de todas formas es una cultura de nosotros. Pues. Más incluyentes, claro, también, sí, no dejar como que la parte solo masculina, sino sí, estar entre todos. claro, y a veces igual. creo que la gente también viene más para ver cómo es la vestimenta de las mujeres, porque llama bastante la atención también cómo a veces están de Pucha, colores si los Inti Raymi rebosos. se sale enamorado. O sea. Claro, tanto de hombres y de mujeres. Por los Claro, dos lados va. sí, eso. Ajá. Por lo que ya se organizan con sus rebozos, siempre hay una persona que está al mando también, entonces eso. Pues, Por allá los compas, ¿cómo han visto ya la presencia de la mujer, sobre todo en la parte Bueno, musical también? de mi parte yo le he visto, para mí es súper bonito, ¿no?, ver a una mujer que esté tocando una guitarra, un rondín, una flauta, que estén bailando. Me parece súper chévere, muy bonito que hayan aprendido, más que todo en los jóvenes, ¿no?, porque es de un tiempo para acá, es en los jóvenes que se viene dando eso ya de que las mujercitas están ya inculcándose en lo que es el Inti Raymi. Qué bonito, a mí me encanta verles a las mujercitas que
tener a una mujercita en un grupo de hombres ahí que nos esté apoyando, tocando y bailando, pues es lindo, es bonito, y hace bastante falta eso. Ajá, claro, compa. No, de igual forma, ¿no? Qué loco es saber que nosotros también somos una cultura incluyente, ¿no? Hacemos apegar a las mujeres cuando ellas saben tocar, saben bailar, saben cantar, hasta saben zapatear más que uno, ¿no? Y se ve, es cierto, justamente esa parte, ¿no? Las mujeres ahora están... Ajá. Y eso que saben, estás con el alpargate y están... La energía femenina es grandísima y sí enriquece mucho a lo que vendría a ser un grupo musical, ¿no? Porque como bien sabemos forman parte, aparte de la belleza, el carácter y la fuerza que tienen, pues qué mejor, ¿no? En un grupito. De pasito, con todo respeto, pero nos van cuidando a los que de pronto nos pasamos de... Ya saben que... Bueno, amigos y amigas, estamos hablando con parte del grupo con miembros del grupo Quirquinchos. Ahora sí vamos a ir con lo principal, con lo que ustedes de pronto están esperando, a quienes nos están viendo en el extranjero, para que nos vayan comentando, nos vayan diciendo en dónde les quisieran ver de pronto, ya que están por ahí, de pronto les dicen que se den un saltito a tal lugar, por Valencia, por Madrid, por Barcelona, Pamplona, Bélgica, Antwerpen, no sé, por algún lugar, pero ya vamos a conocer en qué lugares van a estar los Quirquinchos en su tour Europa 2026. Regresamos luego de este pequeño corte comercial y estaremos ya hablando ya con quienes están más al tanto con los horarios, lugares que estarán haciendo bailar, disfrutar con su música de los Quirquinchos en Europa. Así que regresamos luego de este pequeño corte. Es más que un evento festivo, es una ceremonia de gratitud al sol, que es fuente de vida y de abundancia, con la que se renuevan los lazos con la naturaleza y se honra el cielo de la vida y la cosecha. Ahora sí, amigos, lo que todos estaban esperando, pero también antes de agradecer a nuestros auspiciantes, a Inti Raymi República Dominicana y también a Tradiciones para el Mañana. Por parte de Inti Raymi República Dominicana, recuerden que tenemos unos pequeños premios que nos habían dejado para que quien quiera, unos gorritos, por acá una, se me cae, por acá una camiseta también del Inti Raymi República Dominicana.
Para que se ganen esto, solo dejen el comentario. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es las fechas del Inti Raymi en República Dominicana? Si saben, dejen sus comentarios y sean acreedores a cualquiera de estos dos premios. La camiseta o igual la gorrita Inti Raymi República Dominicana, que la que hay, decían por allá. Ahora sí, Cristian, lo que todos de pronto quieren saber, en dónde nomás van a estar, sobre todo nuestros machis que nos ven en el extranjero. ¿Cuál es el Tour Quirquinchos Europa 2026? Bueno, más bien gracias por ese espacio que nos dan acá como una televisión digital quichua. De verdad, APAC TV siempre ha estado donde siempre estamos los lunes. Muchas gracias por aquello. Y nosotros muy contentos en la confianza que han tenido para este Tour Europa, que lo hacemos por el tema de nuestra celebración, el Inti Raymi. Bueno, es un proyecto que ya lo hemos estado trabajando hace un tiempo, un poquito bastante largo para nosotros poder estar en este Inti Raymi. Recuerdo que hasta el año pasado se especulaba de que vamos a estar nosotros en el Inti Raymi. Bueno, habían tantas voces que decían, ¿no?, en las redes sociales. Queriéndoles escuchar. Claro, por lados, ¿no? La verdad nosotros teníamos todavía compromisos acá en nuestra yacta, compromisos que cumplir. Entonces justamente ya este año pudimos organizarnos y más bien a toda la gente de acá de Ecuador que nos decían queremos que estén en Inti Raymi en diferentes ciudades del país, pues mil disculpas, lo hemos dicho y ahorita lo justificamos, es por esta gira que tenemos. Justo nosotros ya estamos saliendo desde nuestra yacta, salimos este lunes 8 de junio, estamos ya saliendo hacia Madrid y nosotros pues ya nuestro primer concierto iniciaremos en Valencia este 10 de junio. Nosotros estaremos en dos países que ahorita de verdad nos han acogido, estaremos tanto en lo que es España, y también estaremos en Bélgica. Ya los compañeros irán nombrando en los países que vamos a estar, las fechas que vamos a estar, pues de mi parte pues súper contentos de que vamos a disfrutar junto a ustedes, y algo bastante peculiar, porque cuando a nosotros nos dijeron vamos para el Inti Raymi, pero decimos nosotros no tocamos Inti Raymi, nosotros lo que hacemos es guainitos para el alma. Decían no, es que nosotros allá ya hemos bailado Inti Raymi y ahora lo que queremos, hay muchos machis, no solo de acá de Ecuador, sino tenemos también un público de Perú, de Bolivia, de diferentes países del mundo que dicen necesitamos que vengan para acá, queremos bailar esos guainitos, de verdad, nos han visto en los paucars o en diferentes fiestas que hemos estado y dicen, miren, nosotros no podemos regresar por X situación, pero queremos que estés los quirquinchos ahí. Yo creo que eso también nosotros anhelábamos de estar junto a ustedes y este objetivo se cumplió y estamos súper felices, mi querido Eddie. Wincho, por ahí para que nos sigas comentando en qué fechas, en qué lugares van a estar como quirquinchos en Europa. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Eddie, APAC TV. Bueno, en los lugares que vamos a estar es en Valencia el 10 de junio, en Pamplona el 13 de junio, en Mallorca el 19 de junio, Barcelona 20 de junio, Madrid 21 de junio, Bruselas 26 de junio, que es Bélgica, y Murcia el 27 de junio. Siete lugares. Así que no se lo pierdan, totalmente recomendado, amigos, amigas, van a estar en 7 lugares. ¿Esto dónde lo podemos ver para que las personas no se olviden en qué página está publicado? En la página de los... Sí, eso lo pueden ver en nuestras redes sociales, nuestras páginas oficiales de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, también pueden verle. Ahí están todas las fechas donde vamos a estar en este Tour Europa que tenemos todo este mes de junio, ¿no? Y justamente ahí, ya que estamos con el ingeniero de sonido, ¿cómo se está preparando el sonido para estar a punto? Bueno, ya estamos preparando un buen sonido, buen show para todo este tour que se viene, pues vamos a estar al 100, así es que prepárense todos los lugares que vamos a estar allá en Europa, la gente que nos está mirando de allá también, pues les tenemos una sorpresa, tenemos muchas cosas por disfrutar con Quirquinchos, así es que
espérennos y estén listos para disfrutar de estos guainitos para el alma y bailar No y cantar hasta... No se enamorarán nomás. ¿Cómo es que esta fresita? No, pues es que eso, cuidado, porque el que se enamora ¡pierde! Sin Así llorar, es, sin llorar. Sin llorar. Winchito, ¿cuál es el repertorio que tienen preparado? ¿Cuál es la duración de los conciertos que van a tener las presentaciones? Bueno, cada evento creo que estaremos como 1 hora y media de show. Y los temas, bueno, ya la gente sabe, ¿no? Que la mayoría de los temas son como para llorar y... Que estén listos para llorar. Sí. Que estén Para listos bailar, para llorar. Llorar y bailar, Alegría, ¿no? sí, también. ¿Qué será más para llorar y bailar? Sí, hay muchos temas que también hemos grabado también recientemente, entonces también se va a entonar. Los nuevos temas que van a escuchar por allá también. Cristian, por último, para que hagas la cordial invitación, de pronto les das el recuerdo también en dónde más van a estar y para que estén atentos a esta gira de Quirquinchos. Nuevamente muchas gracias por esa confianza que nos han tenido allá en Europa. También, bueno, las 7 ciudades que había anunciado Wincho, también ahorita tenemos ciudades que se están sumando a esta gira, ya que nosotros estaremos justamente del 8 de junio hasta el 29 de junio. Tenemos apenas estos 23 días de gira, porque claro, nos han dicho también para Suiza, más bien gracias nuevamente por también tomarnos en cuenta, pero no hemos podido estar en Suiza ya que nosotros tenemos compromisos, otros conciertos que ya hemos firmado acá en Ecuador. Entonces nosotros acá iniciamos el 4 de julio con conciertos en diferentes lugares, pero bueno, mientras estemos nosotros en Europa, por favor, a bailar el Cholita Marina, a llorar con No Volveré. Hay muchos temas que a ustedes les encanta, así que no se olviden, el miércoles 10 de junio iniciamos en Valencia, en España. El sábado 13 de junio estaremos en Pamplona, estaremos también el 19 de junio en Mallorca, el 20 de junio nos vemos, mi gente linda de Barcelona. Un fuerte abrazo más bien por esas llamadas que nos dicen que nos están esperando. Y como no, el domingo 21 de junio estaremos en Madrid y el viernes 26 de junio estaremos en el Inti Raymi de Bruselas, en Bélgica. Y haremos un cierre hasta donde está hasta ahorita, el sábado 27 de junio en Murcia, España. Y hay lugares ya ahorita que estamos ya definiendo, posiblemente pues la gente de Inglaterra también que nos está esperando. Ya estamos ya creo que a un pasito ya de finiquitar. Y muchas gracias más bien a todos ustedes, a nuevamente a seguir agradeciendo, porque sin ustedes los quirquinchos de verdad no seríamos nada con ese lindo público. Lastimosamente hubieron comentarios en las semanas pasadas en las redes sociales en la que finalmente mensajes malintencionados en los que decían que el grupo no va a ir y decían tantas cosas. Y miren, nosotros estamos aquí, nuevamente estaremos junto a ustedes con esos guainitos para el alma, gracias a La Torre Music, quien es la productora, quien está a cargo de todos los eventos allá en esta gira, y como no, a Capital Entidad Financiera, quien es un achitaita nuestro, quien ha confiado en el trabajo que hacemos como la agrupación Quirquinchos, mi querido Eddie y APAC TV. Felicitaciones a este grupo musical, como bien decía, conocido a nivel local, nacional e internacional también, porque ya han tenido otras giras por América mismo, ¿no? Por último, para que igual nos digan cómo se sienten el hecho de ir como grupo tabaleño y estar cerca de nuestros mindalaes migrantes que están esperando su música, su talento allá en... mismos de tabaleños, pero lo están esperando en el extranjero. ¿Cómo se sienten al ir a compartir con ellos? Bueno, pues para nosotros es un gusto muy grande, ¿no?, de poder compartir nuestra música a todas las personas que por A o B no pueden regresar a nuestra yacta, ¿no? Y pues compartir un pedacito de lo que nosotros tenemos aquí, de la riqueza musical que hacemos aquí en Ecuador, pues disfrutar con ellos para nosotros es algo bonito, ¿no?, hermoso. Compartir nuestra música, que disfruten, que canten, que bailen, que lloren, pues eso nos llena de mucha alegría para nosotros, ¿no? Wincho, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso, ansioso? Muy feliz, gracias al público más que todo que nos están invitando, ¿no? Entonces uno se siente feliz. Yo ya voy por tercera vez para allá, con esta vez que voy, entonces
Vamos a ver cómo está. Felicitaciones, felicitaciones. No Gracias. sé, ¿se podrá alguito a capela? ¿Se podrá a capela alguito? Claro, a ver, A ver, para que le, no sé, ahí veanle, con esto para finalizar, con esto vamos finalizando. ¿Hay charanguito? No, ¿Hay alguien charanguito, alguien alguito a capela nomás? Vamos, ahí dicho, me prometiste, vamos. 2, 3. Me prometiste nunca abandonarme, porque te amaba, jugaste conmigo. Me prometiste nunca abandonarme, porque te amaba, jugaste conmigo. Si amarte es pecado, vendrá mi castigo, y de este amor Dios será testigo, porque yo quiero tenerte conmigo. Así que estamos en Europa y recuerden, el que se enamora ¡Pierde! Amigos, amigas, un gusto estar con ustedes. Esto es La Tulpa. Hasta la próxima.